Según la tradición babilónica, Lilith es descrita como un espíritu oscuro con una sexualidad peligrosa e incontrolable. Nahemaj es mencionada en el Zohar, libro más importante de la Kabbalah, como uno de los 4 ángeles de la prostitución sagrada junto con Lilith, Agrat Bat Malat y Iset Zenunim. Agrat Bat Malat es una demonia y súcubo en la mitología judía. En la literatura rabínica de Yalkum Hadas, ella aparece en la víspera de los miércoles y sábados como una demonio danzante en los tejados, junto con su madre, o posiblemente abuela, Lilith, quien aúlla. También es la amante de las hechiceras que se comunica con secretos mágicos a Memar, un sabio judío. En el Zohar de la Cábala, ella es la reina de los demonios y un ángel de la prostitución sagrada, que se junta con el arcángel Samael, con sus compañeras súcubos Lilith y Naamá o Nahemaj, y a veces con Eiset como cuarta compañera. En la Cábala, Eiset Zenunim, mujer de la prostitución, es una princesa de Clifot que gobierna Satariel, el orden de Clifot de Binah. Ella se encuentra en el Zohar como Iset Zenanim o Codesa. En la mitología judía, se dice que ella come las almas de los condenados. Robert Graves y Rafael Patay, en su libro Los mitos hebreos, relatan lo siguiente. Habiendo decidido dar a Adán una compañera para que no fuese el único de su género, Dios le hizo caer en un sueño profundo, le quitó una de las costillas, formó con ella una mujer y cerró la herida. Adán despertó y exclamó: «Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada». El hombre y su mujer se hacen una sola carne. El nombre que le dio fue Eva, la madre de todos los vivientes. Algunos dicen que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen el 6º día, dándoles el dominio del mundo, pero señalan que Eva no existía todavía. Entonces, Dios había dispuesto que Adán diese nombre a todas las bestias, aves y otros seres vivientes. Cuando desfilaron ante él en parejas, macho y hembra, Adán, que era ya como un hombre de 20 años, sintió celos de su amor y aunque intentó copular con cada hembra por turnos, no encontró satisfacción en el acto. Por ello exclamó: «Todas las criaturas menos yo tienen la pareja apropiada», y rogó a Dios que remediara esa injusticia. Dios formó entonces a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán, aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. De la unión de Adán con este demonio hembra, y con otro como él llamado Nahemaj o Naamá, hermana de Tubal-Caín, nacieron Asmodeo e innumerables demonios que todavía atormentan a la humanidad. Muchas generaciones después, Lilith y Nahemaj se presentaron ante el tribunal de Salomón disfrazadas como rameras de Jerusalén. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba yacer con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura reclinada que él exigía. «¿Por qué he de yacer debajo de ti?», preguntaba. «Yo también fui hecha con polvo y, por tanto, soy tú igual». Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, pronunció el nombre mágico de Dios, se elevó por los aires y lo abandonó. Adán se quejó a Dios: «Mi compañera me ha abandonado». Dios envió inmediatamente a los ángeles Enoi, Sansenoi y Semangelov para que buscaran a Lilith y la hicieran volver. La encontraron junto al Mar Rojo, región que abundaba en demonios lascivos, con los cuales engendró Lilim, a razón de más de 100 al día. «Regresa con Adán de inmediato», dijeron los ángeles, «o te ahogaremos». Lilith preguntó: «¿Cómo puedo regresar con Adán y vivir como una esposa honesta después de mi estancia en el Mar Rojo?». «Si te niegas morirás», replicaron ellos. «¿Cómo puedo morir?», volvió a preguntar Lilith. «Si Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los recién nacidos, de los niños hasta el 8º día de vida, el de su circuncisión, y de las niñas hasta el 20º día. No obstante, si alguna vez veo vuestros 3 nombres o vuestras efigies en un amuleto sobre un recién nacido, prometo perdonarle la vida». Los ángeles accedieron al trato, pero Dios castigó a Lilith, haciendo que un centenar de sus hijos demoníacos pereciera cada día. Y cuando ella no podía destruir la vida de un infante debido al amuleto angelical, se volvía con rencor contra los suyos propios. Algunos dicen que Lilith gobernó como reina de Zmargad y también de Sabá, y fue el demonio hembra que acabó con la vida de los hijos de Job. Sin embargo, escapó a la maldición de muerte que alcanzó a Adán, pues se habían separado mucho antes de la caída del hombre. Lilith y Nahemaj no solo estrangulan a los niños, sino que además seducen a los hombres que sueñan, cualquiera de los cuales, si duerme solo, puede convertirse en su víctima. Sin desanimarse por no haber logrado dar una compañera apropiada a Adán, Dios lo intentó de nuevo y le dejó observar cómo formaba la anatomía de una mujer. Utilizó huesos, tejidos, músculos, sangre y secreciones glandulares, cubrió luego todo con piel y añadió mechones de pelo en algunos lugares. La escena produjo a Adán tal repugnancia que cuando esta mujer, la primera Eva, se alzó ante él con toda su belleza, sintió un profundo asco. Dios se dio cuenta de que había fracasado una vez más y se llevó a la primera Eva. Nadie sabe con certeza a dónde.
Dios probó por tercera vez y actuó con más cautela. Tomó una costilla del hombre mientras dormía y formó con ella una mujer. Luego le trenzó el cabello y la adornó con 24 joyas, como a una novia, antes de despertar a Adán. Este se quedó fascinado. Algunos dicen que Dios creó a Eva no de una costilla de Adán, sino de una cola que acababa en un aguijón y formaba parte de su cuerpo. Dios la cortó y el muñón, ahora un coxis inútil, sigue presente en los descendientes de Adán. Otros afirman que la idea original de Dios era crear dos seres humanos, varón y hembra. Después concibió uno solo, con un rostro masculino que miraba hacia adelante y otro femenino que miraba hacia atrás. Pero volvió a cambiar de opinión, separó de Adán el rostro que miraba hacia atrás y le hizo un cuerpo de mujer. Y otros sostienen que Adán fue creado originariamente como un andrógino con dos cuerpos, masculino y femenino, unidos por la espalda. Como esta circunstancia entorpecía la capacidad de movimiento y dificultaba la conversación, Dios dividió al andrógino y dio a cada mitad una nueva espalda. Puso a estos seres separados en Edén y les prohibió copular. La tradición según la cual el hombre realizó su primer acto sexual con animales y no con mujeres puede ser debida a la práctica de la bestialidad, muy difundida entre los pastores del cercano oriente y aún tolerada por la costumbre, aunque figura 3 veces en el Pentateuco como delito punible con la pena capital. La tradición hebrea procede, evidentemente, de fuentes griegas, pues los dos términos utilizados en el Midrash tanaítico para describir al Adán bisexual son griegos. Androginos, hombre-mujer, y diprosopon, de dos rostros, Filón de Alejandría, el filósofo y comentarista helenístico de la Biblia, contemporáneo de Jesús, sostenía que el hombre fue, en su origen, bisexual, y lo mismo opinaban los gnósticos. De esta creencia ha sido tomada claramente de Platón. Pero el mito de los dos cuerpos con las espaldas juntas puede estar basado en la observación de los gemelos siameses, que a veces están unidos de esta extraña manera. El Adán de dos rostros parece ser que tiene su origen en las monedas o estatuas de Jano, el dios del Año Nuevo romano. Las divergencias entre los mitos de la creación de Génesis 1 y 2, que permiten suponer que Lilith fue la primera compañera de Adán, son consecuencia de haber entrelazado a la ligera una tradición judía primitiva con otra sacerdotal posterior. La versión más antigua contiene el episodio de la costilla. Lilith representa a las mujeres cananeas que adoraban a Anat, a las que se permitía una promiscuidad prenupcial. Los profetas censuraron a las mujeres israelitas en repetidas ocasiones por seguir las prácticas cananeas. Al principio, según parece, con la anuencia de los sacerdotes. Pues su costumbre de dedicar a Dios las ganancias así obtenidas es prohibida de manera expresa en Deuteronomio 23. 18. La huida de Lilith al Mar Rojo recuerda la antigua creencia hebrea de que el agua atrae a los demonios. Los demonios torturados y rebeldes también encontraron un refugio seguro en Egipto. Así Asmodeo, que había estrangulado a los 6 primeros maridos de Sarra, huyó a la región de Egipto. Tobías 8:3, cuando Tobías puso sobre las brasas el hígado y el corazón de un pez en su noche de bodas. El trato de Lilith con los ángeles tiene su equivalente ceremonial en un rito apotrópeo que se practicaba antiguamente en muchas comunidades judías, para proteger al recién nacido contra Lilith. En especial al varón, hasta que la circuncisión le ofreciera una salvaguarda permanente, se dibujaba un anillo, con natrón o carbón, en la pared de la habitación donde nacía, y dentro de él se escribían las palabras: Adán y Eva, fuera, Lilith. Asimismo, los nombres de Senoi, Sansenoi y Semangelov eran escritos en la puerta. Si, a pesar de todo, Lilith lograba acercarse al niño y acariciarlo, este se reía en sueños. Para alejar el peligro, se consideraba prudente dar un golpecito en los labios del durmiente con un dedo, tras lo cual Lilith desaparecía. El nombre Lilith procede del término asirio-babilónico Lilitu, demonio femenino o espíritu del viento, que formaba parte de una tríada mencionada en los conjuros babilónicos. Con anterioridad aparece como Liyake en una tabla sumeria del año 2000 a.C., encontrada en Ur, que contiene el relato de Gilgamesh y el sauce. Aquí se trata de un demonio hembra que habita el tronco de un sauce cuidado por la diosa Inanna, Anar, en las orillas del Éufrates. La etimología popular hebrea parece haber derivado Lilith de la Yit, noche, y por eso a menudo se interpreta a Lilith como un monstruo nocturno y peludo, cosa que también sucede en la tradición popular árabe. Salomón sospechaba que la reina de Saba era Lilith porque tenía vello en las piernas. Su juicio de las dos prostitutas es relatado en 1 Reyes 3. 16, según Isaías 34. 14-15, Lilith mora entre las desoladas ruinas del desierto edomita, donde le acompañan sátiros, búfalos, pelícanos, erizos, chacales, avestruces, víboras y cuervos. Los hijos de Lilith se llaman Lilim. En el Targum Jerusalmi, la bendición sacerdotal de número 6. 26 se convierte en: que el Señor te bendiga en todos tus actos y te guarde de los Lilim.
El comentarista Jerónimo, siglo IV, identificó a Lilith con la Lamia griega, una reina libia abandonada por Zeus a la que Hera robó los hijos. Ella se vengó robando los de otras mujeres. Las lamias, que seducían a los hombres dormidos, chupaban su sangre y comían su carne, como hacían Lilith y sus compañeras demoníacas, eran conocidas también por el nombre de Empusae, violadoras, o Mormoliceia, lobas espantosas, y descritas como hijas de Hécate. Un relieve helenístico muestra a una lamia desnuda sentada a horcajadas sobre un viajero que duerme tumbado boca arriba. Es característico de las civilizaciones en las que las mujeres son tratadas como bienes personales que se les haga adoptar la postura reclinada durante la cópula, algo a lo que se negó Lilith. Según sabemos por Apuleyo, las hechiceras griegas que adoraban a Hécate eran partidarias de que el hombre yaciera bajo la mujer, y así ocurre en las primeras representaciones sumerias del acto sexual. Nahemah o Naamá, agradable, se explica como el demonio hembra que cantaba canciones agradables a los ídolos. Zmargad evoca Smaragdos, la agua marina semipreciosa, y por tanto puede tratarse de su morada submarina. Un demonio llamado Smaragos aparece en los epigramas homéricos. El relato de la huida de Lilith a Oriente y la posterior unión de Adán con Eva puede, no obstante, servir como testimonio de un incidente histórico antiguo. Los pastores nómadas, admitidos en el reino cananeo de Lilith como huéspedes, se apoderan de pronto del poder y, cuando la familia real huye, ocupan un segundo reino que rinde pleitesía a la diosa hitita Eva. El significado de Eva es controvertido. En Génesis 3:20 se explica Hawah como madre de todos los vivientes, pero esta puede ser una forma hebraizada del nombre divino Eva. Ebat, Kebat o Kiva. De esta diosa, esposa del dios hitita de la tempestad, se representa montada a lomos de un león en un relieve sobre una roca de Atusas. Lo que la identifica con Anati aparece como una forma de instar en los textos hurritas. Se la adoraba en Jerusalén. Su nombre griego era Hebe, la diosa esposa de Heracles o Hércules. En el poema de Gilgames Acadio, se dice que Enkidu vivía con gacelas y se codeaba con otras bestias salvajes en el abrevadero, hasta que la sacerdotisa de Aruru lo civilizó. Después de gozar de sus abrazos durante 6 días y 7 noches, quiso volver a unirse con las bestias salvajes, pero, para su sorpresa, huyeron de él. Entonces Enkidu se dio cuenta de que había adquirido entendimiento y la sacerdotisa le dijo: «Tú, Enkidu, eres sabio, eres como un dios». Los babilonios consideraban que el hombre primitivo era andrógino. Así, el poema de Gilgames da a Enkidu características andróginas. Sus cabellos son como los de una mujer, tupidas como Nisaba, diosa del grano, brotan sus guedejas. Lilith aparece mencionada 2 veces en la tablilla 12 de la epopeya de Gilgames. Narración épica acadia de poemas sumerios de 2100 a.C., si bien esta tablilla no consta en el original de las tablillas en babilónico antiguo, fue añadida posteriormente cuando se llevaron a cabo las traducciones y recopilaciones al acadio y al asirio. En esos días lejanos, también conocidos como Gilgames, Enkidu y el inframundo, es la fuente de la traducción acadiana incluida como tableta 12 en la versión estándar, que cuenta el viaje de Enkidu al inframundo. También es la principal fuente de información para el mito de la creación sumeria y la historia de Inanna y el árbol Ulupu. Tabla 12, texto sumerio. Érase una vez un árbol, un Ulupu, un árbol, había sido plantado en la orilla del Eufrates, había sido regado por el Éufrates. El árbol crecía, pero su tronco no producía follaje, porque, en sus raíces, la serpiente que no conoce hechizo había puesto su nido. En su copa el pájaro Indugud había colocado a sus pequeñuelos. En su interior la joven Lilith había construido su casa. La joven siempre risueña, siempre alegre, la joven Inanna, cómo lloraba, ahora. A cada despuntar del día, ante cada clarear del horizonte, cuando Utu salía de su campo principesco, su hermana, la divina Inanna, decía a su hermano Utu: «Hermano mío, cuando en los días de antaño los destinos fueron acordados». Su hermano, el héroe, el valeroso Utu, no la ayudó en su petición. Su hermano, el héroe Gilgames, la asistió en este asunto. Se ciñó en su pecho su armadura de 50 minas de peso, 50 minas las manejó como 50 siclos, su hacha de campaña, 7 talentos, 7 minas, empuñó en su mano y entre las raíces abatió a la serpiente que no conoce hechizo. En su copa el pájaro Indugud, tomados sus pequeñuelos, hubo de huir al monte, y en su interior la virgen Lilith, deshecha su casa, hubo de huir al desierto. En cuanto al árbol, le arrancó sus raíces, le podó su copa y los hijos de la ciudad que lo acompañaban, le cortaron las ramas. En el gnosticismo, dicen que Adán tenía 2 esposas, Lilith y Nahemah, que es la representación simbólica del infrasexualismo.
Lilith es la madre de los abortos, homosexualismos y, en general, de toda clase de crímenes contra natura. Nahemaj es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos. Monjes y monjas que odian el sexo. Homosexualismo en los conventos. Homosexualismos fuera de toda vida monacal. Abortos provocados. Gentes que aman la masturbación. Gentes criminales del lupanar. Gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre, espantoso sadismo. Homosexualismo en las cárceles. Homosexualismo entre mujeres. Espantosos criminales mentales. A aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman. Infanticidios horribles. Parricidios, matricidios, etc. La esfera de Nahemaj seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera hallamos a todos los Juan Tenorios y doñas Ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Nahemaj se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio. También hallamos millones de prostitutas. Esas pobres mujeres son víctimas del encanto fatal de Nahemaj. Hallamos elegantes señoras de alta posición social. Esas gentes son felices en el adulterio. Ese es su mundo. En Nahemaj encontramos dulzura que conmueve el alma. Virginidades que seducen con el encanto de sus ternuras. Mujeres bellísimas que seducen. Hombres que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas verdades preciosísimas. Embelesos indescriptibles. Pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos mullidos, bailes deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etc. En el drama Fausto de Goethe aparece en el capítulo La noche de Walpurgis, en la que se produce un descenso a los infiernos en lo oscuro de la noche. Fausto. ¿Quién es esa? Mefistófeles. Mírala bien. Es Lilith. Fausto. ¿Quién? Mefistófeles. La primera mujer de Adán. Guárdate de su hermosa cabellera, la única gala que luce, cuando con ella atrapa a un joven, no le suelta fácilmente.